Entonces vamos a ver la clase de hoy, descomposición de series de tiempo y modelos SARIMA. Para hablar de descomposición de series de tiempo, vamos a señalar que vamos a partir de una serie. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una serie de tiempo. ¿Okay? A esta serie de tiempo le vamos a llamar la serie YT. Vamos a llamarle la serie YT. ¿Y cuáles son los componentes que tiene una serie de tiempo? Generalmente, una serie de tiempo tiene 4 componentes. ¿Cuáles son esos 4 componentes? En primer lugar, tiene un componente tendencial. Tiene un componente tendencial. Este componente tendencial lo vamos a llamar tau. Lo vamos a llamar tau. Como ustedes saben, usualmente en la econometría utilizamos las letras griegas. Componente tau. Luego, también existe un componente cíclico. A este componente cíclico le vamos a llamar con la letra variante de sigma. Vamos a buscar la letra griega, variante de sigma. Que es esta de acá. De igual manera, una serie de tiempo tiene algo que se conoce como el componente estacional. El componente estacional lo vamos a denotar por la letra S. No es una letra griega, sino lo vamos a denotar por la letra S, de seasonal. ¿Okay? Y otro elemento que también está presente en una serie de tiempo es el componente irregular, también llamado estocástico, ¿no? Que es lo que en la econometría lo llamamos el épsilon. Lo que lo llamamos con la letra E de epsilon. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, que nos mide la actividad económica de un país, obviamente, y si yo quiero descomponer el PIB tiene un crecimiento tendencial, ese es el componente, es el llamado componente tendencial, o también se llama componente de largo plazo. Luego tenemos lo que es el componente cíclico. La actividad económica tiene ciclos, es decir, tenemos periodos de auge, periodos en el cual la economía crece por encima de su tendencia.
hay sobreproducción, pero también tenemos periodos en el cual la economía crece por debajo de lo que debería crecer o por debajo del componente tendencial. Eso es, si hablamos de la actividad económica, estamos hablando de fases de subproducción, estamos hablando también de fases de desempleo, ¿no? Si hablamos de la actividad económica. El componente cíclico es parte de toda serie. De igual manera, por ejemplo, si hablamos de la actividad económica tiene un componente estacional, es decir, tiene en cada estación o periodo o subperiodo de tiempo, tiene una particularidad muy especial. Por ejemplo, usualmente, si hablamos del caso de Bolivia, por ejemplo, usualmente los bolivianos los 2 primeros trimestres, digámoslo así, no es que trabajamos menos, pero la actividad económica es más lenta, ¿no? Y el tercer y cuarto trimestre del año, la actividad económica crece muchísimo más y por lo tanto hay mayor movimiento y hay mayor actividad económica. Entonces, sí existe un componente estacional para la actividad económica y finalmente tenemos algo que es el componente irregular, estocástico, aquello que no se puede explicar. Por ejemplo, si hablamos el fenómeno que hemos pasado y que estamos pasando con el tema del COVID, coronavirus, es un componente totalmente irregular, ¿no? Y por lo tanto es muy, muy difícil de predecir. Entonces, una serie de tiempo tiene estos 4 componentes. Hay distintas maneras para hacer la descomposición. Uno se llama lo que es la descomposición aditiva. ¿Qué significa la descomposición aditiva? Como su nombre lo indica, una serie de tiempo se desagrega sumando las partes que la componen, es decir, la serie YT estaría conformada por un componente tendencial o de largo plazo y vamos añadiendo, vamos sumando, estaría conformada por un componente cíclico, por un componente estacional y por un componente irregular, ¿no? Esto es lo que se conoce como la descomposición aditiva. También tenemos lo que es la descomposición multiplicativa. ¿Cuál es la diferencia de la descomposición aditiva y la descomposición multiplicativa? Básicamente los componentes son el mismo, solamente que en vez de adicionarlos o en vez de sumarlos, para este caso los vamos a multiplicar. Entonces tenemos los 4 componentes, pero ahora están en forma de multiplicación. Y por otra parte, también es importante señalar que para esta descomposición multiplicativa, la serie YT es no negativa. O, dicho de otra forma, o es una serie positiva. No puede tener valores que sean negativos. Por ejemplo, la actividad económica es muy difícil que que el PIB sea 0 o que el PIB sea menos, no sé, 100.000 millones de dólares o menos 100.000 bolivianos, ¿no? Entonces, la serie es no negativa o, en otras palabras, es positiva. Esa es la condición.
Pero, ¿qué sucede si tenemos una serie negativa? Por ejemplo, la inflación. La inflación puede ser positiva o negativa, ¿no? Si es negativa, acuérdense ustedes que significa deflación. Entonces, si es una serie que presenta valores negativos, debe descomponerse de manera aditiva. Por lo tanto, la descomposición aditiva, la serie puede presentar negatividad o no negatividad, no importa, ¿no? Ejemplo, la inflación. En cambio, para la descomposición multiplicativa, la serie es no negativa. Y también existe, inclusive hay otro tipo de descomposición que se llama descomposición mixta. ¿Qué es lo que hace una descomposición mixta? En realidad lo que hace es combinar, ¿no? Combina la descomposición aditiva y combina ambas descomposiciones. Es decir, aditiva y multiplicativa. Por ejemplo, lo que hace es que al componente tendencial combina con el componente cíclico y combina también con el componente estacional. Y añade el término de error o el término de perturbación estocástica. ¿Qué significa esto? Significa de que una serie va a tener un comportamiento tendencial que se va a ver afectado por el componente cíclico y el componente estacional. Entonces, lo que hace esta descomposición mixta es combinar tanto la aditiva como la multiplicativa. Bien, entonces, fundamentalmente en nuestro curso de Econometría 2 vamos a utilizar las dos primeras descomposiciones. La descomposición aditiva, especialmente si la serie tiene valores negativos, y la descomposición multiplicativa. Si es que la serie solamente presenta valores positivos. En caso de la descomposición mixta, requeriríamos de que sea una serie no negativa. Bien, entonces este es un primer tópico para la sesión de hoy. El siguiente tópico que vamos a ver es modelos Zarima.